mundo del fitness está lleno de leyendas, pero pocas han alcanzado el nivel de mito que alcanzó Sis. Su nombre se convirtió en sinónimo de estética, poder y juventud eterna, pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Sabías que su muerte, lejos de ser una tragedia, se convirtió en el último acto de una vida llena de secretos oscuros? Una vida tan intensa que muchos creen que ni siquiera terminó cuando él lo dijo. Hoy vamos a desentrañar el iceberg de Sis, explorando los misterios que jamás contaron, las verdades que muchos prefieren dejar enterradas, y cómo su legado se ha convertido en algo mucho más grande que un simple influencer fitness. Lo que vas a escuchar hoy, no es lo que te contaron. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió detrás de la leyenda de Sis? Quédate, porque este viaje te llevará más allá de lo que imaginas. Aziz Aversian, conocido por todos como Sis, no fue solo un influencer del fitness, fue la chispa de un movimiento que impactaría a miles. Nació en Rusia en 1989 y se mudó a Australia con su familia a una edad temprana. En su adolescencia, Sis era un joven extremadamente delgado y, según sus propias palabras, el nerd que nadie notaba. Pero algo en él cambió cuando comenzó a ver lo que su hermano mayor, Said Aversian, más conocido como Chestra, lograba con el gimnasio. Decidido a dejar de ser invisible, Sis se sumergió en el mundo del entrenamiento, obsesionado con la idea de construir un físico tan imponente que nadie pudiera ignorarlo. En pocos años, su cuerpo pasó de ser esquelético a esculpido, logrando un cambio tan radical que su historia comenzó a viralizarse en Internet. Este cambio no solo transformó su físico, sino que desató en él una personalidad desinhibida y una confianza arrolladora, creando la imagen del dios estético. Para Sis, la vida era más que músculos. Ser estético se convirtió en una filosofía, en un grito de guerra. Sus videos y publicaciones estaban llenos de frases motivacionales como "No pain, no gain" y el famoso "You meeting", una forma desafiante de decir "admiras lo que soy". Estas frases se volvieron virales, y su estilo de vida desenfrenado de fiestas, entrenamiento y diversión se convirtió en un modelo a seguir para una generación de jóvenes que buscaban algo más que solo músculos, buscaban un ideal. Sin embargo, la leyenda de Sis no solo se construyó sobre su físico, sino sobre su carisma. Con su actitud despreocupada, sus bailes en el gimnasio y su forma casi rebelde de vivir, Sis parecía decirle al mundo que no importaba lo que los demás pensaran. Era un ídolo para todos aquellos que querían romper los moldes de una vida aburrida y sin emociones. Pero, ¿quién era en realidad este joven con apariencia de dios griego y una sonrisa tan contagiosa? ¿Era solo una cara atractiva y un cuerpo trabajado, o había algo más profundo detrás de su imagen? Su rápida transformación y su vida al límite escondían secretos que pocos conocerían, secretos que lo llevarían a la cima de la fama y, eventualmente, a su trágico final. En el siguiente nivel, vamos a conocer más sobre el legado que dejó Sis y cómo su imagen de dios estético se convirtió en algo mucho más grande que él. Una filosofía que llevó a miles a rendirle culto, incluso después de su muerte. El legado de Sis no terminó con sus videos ni con su trágico final. En realidad, el impacto de Sis en el mundo del fitness fue más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Su transformación y actitud crearon una nueva forma de vivir, una que él mismo bautizó como el camino de la estética. Para Sis, ser estético no solo se trataba de tener un cuerpo perfecto. Era una declaración de independencia, una forma de rebelarse contra las expectativas de la sociedad, de desafiar el miedo a destacar y de vivir sin arrepentimientos. Esta filosofía caló hondo en una generación de jóvenes que buscaban un propósito, una forma de escapar de la rutina y vivir la vida intensamente. Sis había creado una comunidad a la que él mismo llamaba el Sis Army. Eran miles de seguidores que no solo querían verse como él, sino vivir con la misma intensidad y confianza. Ser parte del Sis Army significaba adoptar su filosofía, repetir sus frases, compartir sus fotos y vivir bajo su lema de "No regrets". El Sis Army creció rápidamente y con el tiempo se convirtió en un fenómeno global. Jóvenes de todo el mundo comenzaron a verlo como algo más que un influencer fitness, él era la personificación de la superación personal. Muchos empezaron a entrenar inspirados por él, y su mensaje de que cualquiera podía ser estético, impulsó a miles a mejorar físicamente y a vencer sus inseguridades.
Pero este legado tenía sus riesgos. La búsqueda de la estética llevó a algunos a extremos poco saludables, adoptando dietas, rutinas muy exigentes y el uso de sustancias para alcanzar el físico de Sis. Su figura le inspiraba tanto respeto que algunos incluso lo veían como un símbolo religioso, un modelo a seguir que había trascendido su humanidad para convertirse en un ideal. Con el tiempo, el ser estético se convirtió en algo más que una meta física, se volvió un estilo de vida, una especie de culto que continúa hasta hoy. A medida que su imagen se viralizaba, las redes se llenaron de frases icónicas de Sis, sus bailes en el gimnasio, su risa despreocupada y sus fotos en las que lucía como el dios griego que decía ser. Para muchos, la muerte de Sis fue solo el inicio de su inmortalidad en el mundo del fitness y el culturismo. El legado de Sis es hasta hoy una mezcla de admiración, controversia y, para algunos, obsesión. Porque al final, él no solo enseñó cómo tener un buen físico, sino a romper las barreras de la vida cotidiana y a vivir bajo sus propias reglas, desafiando cualquier límite. Pero detrás de cada gran ícono, hay secretos que pocos se atreven a mirar de cerca. En el próximo nivel, exploraremos cómo alcanzó su transformación y los métodos que utilizó para alcanzar su físico de dios estético. En la superficie, Sis parecía ser simplemente un joven con una increíble dedicación al gimnasio y a la estética física. Sin embargo, detrás de su impresionante transformación, había métodos y decisiones que pocos conocen y que añadirían un toque de misterio y controversia a su figura. Porque lo que transformó a Sis de un joven delgado y casi desconocido en el ícono estético no fue solo su rutina en el gimnasio. A medida que crecía su fama, comenzaron a surgir rumores sobre el uso de esteroides. Aunque Sis en ese momento no confirmó ni negó abiertamente su uso, varias de sus declaraciones daban a entender que había tomado decisiones cuestionables para lograr el físico de sus sueños. En un video que publicó, dijo, si quieres ser un dios estético, tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Muchos interpretaron esta frase como una referencia directa a los extremos a los que él había llegado para alcanzar ese físico. De hecho, en la comunidad del fitness, era un tema de debate constante, ¿había Sis realmente alcanzado ese cuerpo de manera natural o había recurrido a atajos? Su hermano, Seth Sabersian, alias Chestra, reveló después de la muerte de Sis que ambos tenían conocimiento de los efectos secundarios y riesgos de los esteroides, sugiriendo que Sis sabía en lo que se estaba metiendo. Sin embargo, su transformación no se basó únicamente en sustancias. Siguió una rutina de entrenamiento y una estricta dieta, casi obsesiva, que incluía largas horas de gimnasio y una disciplina que, aunque extrema, también inspiraba a muchos de sus seguidores. Se enfocaba en desarrollar un cuerpo simétrico y estético, buscando no solo volumen, sino proporciones ideales y definición muscular. En Internet, Sis compartía sus rutinas y consejos, que eran seguidos al pie de la letra por su ejército de seguidores. El problema era que muchos de sus admiradores veían su estilo de vida como algo aspiracional, sin darse cuenta de los riesgos que podía conllevar. Para él, el gimnasio era casi una religión, un lugar donde liberar su energía y transformarse, y así lo transmitía en cada video. Pero, ¿a qué precio realmente? La combinación de una dieta extrema, horas interminables en el gimnasio, fiestas, bebidas y el posible uso de sustancias era un cóctel peligroso. Muchos se preguntan si, al final, el costo de este estilo de vida fue demasiado alto. Si se encarnaba el sueño de miles, pero también dejaba una advertencia silenciosa para todos los que quisieran seguir sus pasos. Y aunque se convirtió en un símbolo de inspiración, también tenía un lado oscuro, uno que incluso sus seguidores desconocían. En el próximo nivel, exploraremos los excesos que acompañaban su vida pública y cómo su vida de fiestas y excesos estaba a punto de pasarle factura. Las exigencias de la fama comenzaron a transformar su vida privada. Cada publicación, cada foto en el gimnasio y cada video debían estar perfectamente calculados para alimentar la imagen que sus seguidores habían construido de él. Para Sis, esto implicaba mantener un nivel de físico y energía casi inalcanzables, una presión constante que empezó a afectar su salud mental y emocional. Fuentes cercanas a él relatan cómo, a medida que crecía su fama, también aumentaba su miedo a no cumplir con las expectativas de sus seguidores.
Era como si sintiera que debía ser perfecto en todo momento, y cualquier señal de vulnerabilidad se convertía en una amenaza para su imagen de Dios estético. Con el tiempo, esta lucha interna empezó a notarse en sus comportamientos y en la intensidad con la que vivía. No podía permitirse descansar ni bajar el ritmo, la fama era una sombra que lo seguía a todas partes, incluso en los momentos en que más ansiaba ser solo Asís. Uno de sus amigos mencionó en entrevistas posteriores que si solía hablar de sentirse atrapado, de ya no saber dónde terminaba su verdadera personalidad y dónde comenzaba el personaje que había creado. Esto lo llevó a experimentar una especie de crisis de identidad, una situación común en figuras públicas cuya imagen se vuelve más grande que ellos mismos. La sombra de la fama también se extendió a sus relaciones personales. La cercanía y el apoyo que alguna vez había tenido con su círculo íntimo comenzaron a desvanecerse, ya que la figura pública de Sis parecía consumir a Asís. Sus amigos mencionan que, aunque estaba rodeado de miles de admiradores, comenzó a sentirse solo, como si la fama lo hubiera aislado del mundo real. Esta presión y aislamiento formaron una nube oscura sobre su vida, llevándolo a decisiones y conductas autodestructivas que muchos ignoraban. Estas sombras comenzaron a transformar al ícono. Sis, quien una vez fue una inspiración de confianza y alegría, se encontraba atrapado entre su imagen pública y los sacrificios personales que ésta demandaba. La fama lo había catapultado al estrellato, pero a un precio que quizá nadie, ni siquiera él, había previsto. Y mientras la presión y el aislamiento crecían, también lo hacía el costo físico y emocional. En el siguiente nivel, vamos a descubrir los detalles sobre su deterioro y los rumores que comenzaron a surgir sobre su salud en sus últimos días. Porque incluso los dioses de la estética tienen límites que, a veces, cruzan sin vuelta atrás. Al final, Sis confesó de una manera muy ambigua lo que muchos ya sospechaban: su físico no era natural. Y con esta revelación llegó una serie de efectos secundarios que se hicieron cada vez más visibles. En el mundo del fitness, el uso de esteroides es un tema tan común como controvertido. Para algunos, es una herramienta que permite lograr resultados imposibles, para otros, es un riesgo de consecuencias devastadoras. En sus fotos, sus músculos parecían tallados, y su nivel de definición y volumen se volvieron un estándar que, para la mayoría de las personas, es imposible de lograr sin una ayuda extra. La posible dependencia de Sis a estas sustancias no era solo una cuestión estética. Los esteroides, aunque efectivos para el desarrollo muscular, traen consigo efectos secundarios peligrosos, especialmente cuando se usan de manera constante y sin supervisión médica. Entre los riesgos de estas sustancias están los daños a órganos vitales, la alteración hormonal y el aumento de la presión arterial, por mencionar algunos. Fuentes cercanas mencionaron que Sis tenía conocimiento de estos efectos, pero estaba dispuesto a asumir el costo, convencido de que su físico era su legado. Con el tiempo, comenzaron a notarse en él algunos de estos efectos secundarios. Los seguidores notaban que Sis mostraba señales de fatiga y cambios en su humor. También había quienes afirmaban que sufría episodios de agresividad, síntomas comunes en quienes usan esteroides por largos periodos. La polémica aumentó cuando, en sus últimos videos, se le veía visiblemente agotado y, en ocasiones, distante, como si el peso de las decisiones pasadas estuviera comenzando a pasarle factura. El uso de esteroides en la vida de Sis se volvió un tema tabú, incluso después de su muerte. Muchos de sus seguidores se sintieron decepcionados al pensar que su ídolo, el dios estético, había llegado a ese nivel a un precio tan alto. Sin embargo, otros defendían sus decisiones, argumentando que Sis había sido honesto al dejar claro que la perfección estética no venía sin sacrificios. Al final, esta polémica dejó un mensaje ambiguo: ¿vale la pena arriesgarlo todo en busca de la estética? Pero la historia no termina aquí. A medida que su vida pública y privada comenzaban a desmoronarse, las señales de alerta eran cada vez más evidentes. En el próximo nivel, exploraremos sus últimos días, las pistas que dejó y los eventos que llevaron a su trágico final. Porque incluso aquellos que parecen intocables son vulnerables a los errores de su propia creación. Con su muerte, Sis dejó de ser solo un influencer. Se convirtió en una figura casi religiosa. En el mundo del fitness, Sis nunca muere, se convirtió en un lema, su imagen en un símbolo de perseverancia.
Se dice que su espíritu sigue presente en cada gimnasio, en cada persona que persigue la estética. Y para algunos, su muerte fue solo el inicio de su legado, o quizá, Sis nunca murió en verdad. Porque, en este punto, su historia comenzó a llenarse de misterio y teorías extrañas. Aquel trágico día en Tailandia marcó su final oficial, o al menos eso se nos dijo. Pero muchos creen que esa versión de su muerte esconde secretos. En el próximo nivel, descubrimos las teorías y rumores que rodean las últimas horas de Sis. El 5 de agosto de 2011, Sis fue encontrado inconsciente en el sauna de un gimnasio en Bangkok, Tailandia. Lo que comenzó como un viaje de placer, documentado en sus redes sociales, terminó en una tragedia que conmocionó a sus seguidores y dejó tras de sí una serie de preguntas sin respuesta. Según el informe oficial, Sis falleció a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, las circunstancias en torno a su muerte y el video en la piscina capturado días antes generaron teorías y especulaciones que, hasta hoy, mantienen vivo el misterio de su última etapa. Días antes de su fallecimiento, compartió en sus redes sociales varios momentos de su estancia en Tailandia. Entre sus publicaciones, hubo un video en particular que generó especial atención después de su muerte. En esta grabación, se le escucha descansando en una piscina, con una voz que algunos interpretan como cansancio o agotamiento. Para muchos de sus seguidores, este video es una especie de presagio, una última mirada al hombre detrás de la figura pública, que quizá estaba luchando con problemas de salud ocultos. En la investigación posterior a su muerte, se reveló que Sis padecía una condición cardíaca congénita, algo que su familia confirmó públicamente. Esta afección hacía su corazón vulnerable a la presión y el estrés, algo que en combinación con el uso de sustancias como esteroides podía haber acelerado el desenlace. No obstante, este dato, en lugar de cerrar el caso, generó más preguntas. ¿Sabía él de esta condición antes de viajar? ¿Y hasta qué punto los esteroides y otros suplementos que él mismo reconoció consumir habrían influido en su salud? Existen testimonios de personas que estuvieron en Tailandia durante los días previos a su muerte, quienes aseguran que Sis mostraba un estado de ánimo diferente, algo más reservado y melancólico. Algunos reportes afirman que había experimentado episodios de malestar físico, posiblemente debido al estilo de vida que llevaba. Estos detalles han sido interpretados como señales de que su cuerpo ya estaba manifestando síntomas de agotamiento. El día de su muerte, Sis fue al gimnasio y decidió relajarse en el sauna después de su entrenamiento. Fue en este lugar donde su cuerpo finalmente colapsó, dejando una imagen inquietante de un joven que, en apariencia, tenía una salud inquebrantable. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal médico, Sis fue declarado muerto poco después de ser encontrado. El video en Tailandia, junto con la noticia de su muerte, se convirtieron en la última pieza de la leyenda de Sis, alimentando la idea de que, detrás del físico espectacular, había un hombre que había empujado los límites de su cuerpo y su salud en busca de la perfección. La combinación de su condición cardíaca, el ambiente de Tailandia y el desgaste acumulado de años de entrenamiento intenso parecieron unirse en un fatídico final. Y aunque este es el último capítulo de su vida, no fue el final de su influencia. En el siguiente nivel, exploraremos cómo, a pesar de su fallecimiento, Sis continuó inspirando a miles y construyendo un legado casi inmortal en la comunidad fitness, convirtiéndose en un mito que persiste en el tiempo. Aunque Sis dejó este mundo en 2011, su legado continúa vivo, como un espectro que ronda las comunidades fitness, culturismo y estética física. Su imagen, su filosofía y su actitud despreocupada hacia la vida se convirtieron en pilares para millones de jóvenes alrededor del mundo. En foros, redes sociales y gimnasios, el nombre de Sis sigue resonando, como una especie de mito moderno que desafía el paso del tiempo. Pero detrás del Sis que todos conocen, existe un legado que pocos alcanzan a comprender en su totalidad. Entre quienes lo conocieron, se dice que el verdadero Sis era muy diferente al personaje público que mostraba. Aziz Abercian, el joven detrás del dios estético, era alguien que siempre había luchado con inseguridades, que anhelaba ser aceptado, y que buscaba desesperadamente una identidad. Este deseo lo impulsó a crear un personaje, un alter ego que representaba todo lo que él deseaba ser, carismático, fuerte e indestructible. Con el tiempo, sin embargo, él fue víctima de su propia creación.
Los seguidores querían ver al Cis perfecto, confiado y siempre en control. Esto lo obligó a sostener una imagen que a menudo lo consumía. Detrás de las cámaras, cuentan sus amigos, Aziz era alguien muy introspectivo, alguien que hablaba de sus dudas, de las críticas que recibía y de las inseguridades que lo llevaron a crear esta identidad. Su legado oculto, entonces, es la historia de un joven que, en búsqueda de la perfección, sacrificó su autenticidad y, quizás, hasta su salud. Además, quedan algunos detalles de su vida y de su muerte que hasta hoy no se han revelado del todo. Las personas cercanas a Aziz han mencionado que aún hay más historias, experiencias y pensamientos que él compartió solo con unos pocos. Hay quienes dicen que sus escritos personales, aquellos en los que cuestionaba el precio de la estética, nunca han salido a la luz. Estos fragmentos de su vida forman parte de ese legado oculto, un legado más humano y vulnerable, que nos muestra que incluso aquellos que parecen vivir al extremo tienen sombras profundas. Al final, él trascendió más allá de su físico. Hoy, es un símbolo para quienes buscan superarse, un recordatorio de que, aunque busquemos la perfección, somos seres humanos complejos y frágiles. Su historia es un espejo de las ambiciones y deseos de una generación que anhela destacar y vencer sus inseguridades, incluso si eso significa crear una versión idealizada de uno mismo. Sí se fue, pero su influencia sigue intacta, y con ella, el enigma de un legado que nunca se completó. Y así concluimos este viaje al iceberg de Cis, el dios estético. Un hombre que se convirtió en un mito, pero que detrás de la leyenda dejó una historia incompleta. Porque tal vez, el verdadero misterio no es cómo murió, sino que fue lo que realmente buscaba al transformarse en Cis. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber. Te invito a visitar mi canal y suscribirte. En este canal encontrarás notas del mundo fitness, así como rutinas de entrenamiento con fines de hipertrofia. Muchas gracias. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Iván-Valdez 96.